Le cedemos la palabra al doctor Pedro Saturno. Pedro, doctor, muchas gracias y bienvenido. Sí, muchas gracias a vosotros, a toda la organización. Es un privilegio poder estar en este foro y poder contribuir a que mejore el sistema de salud en México y quizá en otros lugares, y que en algunos otros lugares pues intentan también replicar las cosas buenas que se están haciendo por acá. Entonces, el tema que se me encargó es que hable en torno al beneficio de las vías clínicas en la atención primaria de salud, aunque es una herramienta que, como ahora veremos, pues no es solamente para la atención primaria, es para cualquier servicio de salud que tengamos. Voy a intentar ceñirme al tiempo y seguir este índice con 4 puntos que tienen su mensaje concreto. En primer lugar, quiero subrayar, puesto que se ha hablado tanto de las funciones esenciales de salud pública, pues subrayar que calidad es una de ellas y que además, aunque no tengamos tiempo de explicarlo en detalle, pues es transversal prácticamente a todas las demás. Dentro de ese componente nuclear del sistema de salud, las vías clínicas forman parte de las iniciativas que se pueden tomar en un sistema de gestión de la calidad integral y sistémico para cumplir con esa función esencial. A partir de ahí veremos los fundamentos operativos de contar con vías clínicas, su construcción, implementación y evaluación. Ya se ha dicho varias veces que las vías clínicas son uno de los núcleos una de las componentes de gestión clínica de esta transformación del sistema de salud mexicano. Entonces creo que tiene mucho interés saber cómo funcionan. Y para terminar, como nosotros empezamos con este enfoque hace ya unos años, antes de que fuese una política oficial, pues darles un ejemplo precisamente de una vía de atención integrada, que como le llamamos preferentemente a las vías clínicas, que tiene otros muchos nombres, para diabetes tipo 2, que es una enfermedad crónica de alto impacto y de alta prevalencia en el sistema de salud mexicano y en muchos otros países. Entonces, comenzando con la introducción, a mí me gusta esta definición de lo que son las funciones esenciales. Es la de la versión anterior, la de los años 90, pero no contradice en absoluto la que hay ahora, pero sí me gusta porque hace referencia a competencias y acciones concretas. Y yo siempre digo, si hubiese que hacer un profesiograma de los niveles gestores del sistema de salud, tendrían que ser inspirados en las funciones esenciales, porque con ellas, si se pone en marcha correctamente, mejoran la salud de las poblaciones, que es precisamente el objetivo de todos los sistemas de salud. Me gustaría hacer un pequeño reseña histórica, porque hay una coincidencia un poco, creo que sí que es coincidencia. En la historia de la gestación de las funciones esenciales de la salud pública coincide con la historia de gestación de las vías clínicas del sistema de salud. Es una coincidencia. En los años 80 empezaron a hablarse de esas cosas. La versión anterior, como ya creo que he dicho, de los años 90, pero me gustaría hacer una pequeña reseña sobre la evaluación que se hizo de esas funciones esenciales en 41 países, porque la idea, como no sé quién dijo, que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Entonces es conveniente saber de dónde venimos y lo que pasó. Y luego, muy brevemente, pues la versión actual, que es la de 2020, no es muy diferente a la anterior, pero esa es la idea. En esa evaluación del desempeño que se hizo de la anterior versión de las 11 funciones esenciales, si pueden ver, hay una que destaca, la que está en color azul, pero destaca precisamente por ser la de peor desempeño. Esa es precisamente la función 9, que en aquel momento se llamaba aseguramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos. Y quiero subrayar que no se trata solamente de la atención clínica individual, se trata también de los servicios de salud pública y de los servicios que tienen que ver con la población. Pero también subrayar de nuevo que en aquella ocasión era la función con peor desempeño en los países en los que se evaluó.
También quiero decir que en algunos países, como en México y en Colombia, se han hecho algunas evaluaciones posteriores y la situación no es mejor, sino peor. Entonces, por eso quiero subrayarlo. Yo confío y haremos todo lo posible para que en esta ocasión, si se hace de nuevo una evaluación, no tengamos este resultado tan claramente desfavorable a la calidad de los servicios de salud. Esa es la versión actual de las funciones esenciales. Calidad sigue estando como una de las funciones explícitas esenciales de salud pública, que en esta ocasión se llama acceso a servicios integrales y de calidad. Como digo, si lo viésemos en detalles, veríamos que es transversal a las demás, pero vamos a dejarlo ahí. Sí es importante que se diga acceso, sí, pero acceso a servicios de calidad. En el año 2018, como muchos de ustedes sabrán, se produjeron una serie de publicaciones que precisamente hablaban de cómo tendría que ser la cobertura universal para que realmente solucionara problemas de salud. Estas dos publicaciones son como un parteaguas entre lo anterior y lo posterior. La primera es Delivering Quality Health Services, es un imperativo global para la cobertura en salud. Es una aplicación conjunta de OMS, Banco Mundial y OCDE. El segundo es un informe de las academias de medicina y ciencias de Estados Unidos. Y el tercero es el reporte de la Comisión Lancet sobre calidad. El lenguaje común o la conclusión común es que cobertura sin calidad es una quimera, es un desperdicio y, como demuestra sobre todo el tercer informe, puede ser incluso un riesgo para la salud de la población. ¿Por qué? Porque en los datos que maneja de más de 100 países se ve que en el indicador de muerte tratable, que depende del funcionamiento, del desempeño, de la calidad del sistema de salud, esa mortalidad mayormente o en un 60% ocurre en personas que sí han tenido acceso, pero a servicios de baja calidad. Y solo el 40% es una mortalidad atribuible a la falta de acceso. Entonces, esto queda muy claro con estas tres publicaciones y por eso lo quiero subrayar, porque la cobertura universal pues es el desideratum, pero hay que decir, como dice la función esencial de salud pública, cobertura universal o acceso universal a servicios de calidad. Voy a terminar esta parte con una serie de statements o de afirmaciones que espero que estemos todos de acuerdo y que justifican el mensaje de la función esencial de calidad. Lo primero, que la misión central de cualquier sistema de salud es mejorar la salud de la población, no hay duda. Ahora, cumplir esta misión, como hemos visto, está ligado en gran medida al acceso universal a servicios de calidad que respondan a las necesidades de la población. Una calidad eficiente, como ya se ha demostrado, da lugar a resultados de salud deficientes. La calidad no se da ni mejora por sí sola. Se requiere una política y enfoque estratégico integral, continuo y metodológicamente sólido. Se hacen muchas cosas en el campo de la calidad sin base científica, que lo que hacen es incrementar el desperdicio en el sistema de salud y que, como corolario, para terminar esta parte, un sistema de gestión de calidad integral que, funcionando en todo el sistema de salud, sería la estructura más coherente para contribuir a esa misión central de los servicios de salud, que es mejorar la salud poblacional. Con esto último lío con el siguiente punto, que es el lugar que tienen las vías clínicas en ese sistema de gestión de la calidad integral y sistémico que necesitaríamos. En un sistema con enfoque integral y sistémico podemos identificar varios puntos de referencia. No es posible explicarlos todos, tampoco es la idea, pero sí por lo menos mencionarlos. El primer marco es tener en cuenta las dimensiones de la calidad. La calidad es multidimensional, ahí están todas, no las voy a explicar. El segundo es que para la mejora se determinan una serie de estrategias que pueden agruparse también en varios dominios. Voy a incidir un poco más en los dos últimos. En los grupos de actividades para la gestión y mejora continua, que son 3, monitorización de la calidad, ciclos de mejora y diseño,
y en los niveles de gestión y responsabilidad que necesitan estar integrados en ese sistema. En el caso de las vías clínicas, lo voy a referir como una herramienta que entra dentro de las que se pueden utilizar para diseñar o planificar la calidad. En los tres grupos de actividades, como digo, las vías clínicas sería dentro de las herramientas de diseño o planificación de la calidad, que parte de los resultados que queremos obtener y lo que se hace son diseñar los procesos para que cuando se den esos servicios se obtenga el buen resultado que queremos obtener. El diseño solo no modifica, no mejora la calidad, se necesita de una monitorización para saber si funciona o no. Y si la monitorización nos indica que hay problemas, hay que hacer ciclos de mejora sobre esos problemas. Pero el punto de partida en este caso es diseñar los procesos para conseguir los resultados deseados cuando se realice el servicio que hemos planificado o diseñado, sabiendo que está necesariamente, tal como estaba puesto en la anterior diapositiva, necesariamente unido a las otras actividades. Entonces, el concepto de vía de atención integrada o vía clínica o ruta integral de atención o rutas de atención médico continuada, que es como aparece en el modelo Más Bienestar, o líneas de cuidado, como se llaman en Brasil, pues un concepto amplio, pero ilustrativo es este. Es una herramienta de planificación de la calidad que organiza y determina la secuencia y duración de las intervenciones de todo tipo y la coordinación de todos los departamentos implicados para un particular tipo de caso o paciente, diseñada para minimizar retrasos y utilización de recursos y maximizar la calidad de la atención en un contexto específico. Está subrayado lo de contexto específico porque, como ahora explicaré, un componente importante es el organizacional y las organizaciones y los recursos con que se cuenta son diferentes según países, según estados y a veces incluso dentro de cada estado. Esta definición está extraída de ese manual que ven ahí, que es el que estamos utilizando en nuestros proyectos sobre vías clínicas, que se puede obtener gratuitamente de la página del Instituto Nacional de Salud Pública. Para terminar de entender la definición, subrayar algunos aspectos clave que están incluidos en esa definición. El primero, estamos hablando de aplicar la evidencia científica más actualizada, pero aterrizada al contexto. Eso nos va a llevar al uso eficiente y efectivo de los recursos. En segundo lugar, las vías clínicas van a organizar la secuencia de intervenciones, con lo cual nos va a indicar cómo organizar los recursos de que dispongamos, tanto los humanos en primer lugar como los de otro tipo. Nos va a decir cuáles son la duración de los procesos y las transiciones entre departamentos y niveles para minimizar retrasos. Y finalmente nos va a decir cómo han de coordinarse todos los departamentos implicados con la base de la atención centrada en el paciente y, muy importante, involucrando al personal sanitario. De hecho, en su construcción es imprescindible contar con los que están realmente en primera línea de la atención. Todo ello nos lleva a maximizar la calidad de la atención. Es importante no confundir lo que son las vías con guías de práctica clínica, con protocolos, algoritmos, normas. Hay muchas formas en las que se presentan las recomendaciones fundamentalmente clínicas. No es conveniente confundir, que son herramientas diferentes, pero sí estas otras herramientas pueden estar incluidas, pueden ser una base, pueden ser documentos de apoyo o referencia, pero no van a reflejar el punto de diferencia principal, que es cómo nos organizamos para hacerles este. En la historia de las vías clínicas, desde los años 80 que aparecieron como la cuestión de las funciones esenciales, ha habido una transición importante porque inicialmente eran la inmensa mayoría de ellas y siguen siéndolo a nivel micro, fundamentalmente hospitalario, para ver cómo se hacían las cosas dentro del hospital, intervenciones quirúrgicas o desde que una persona entra o sale del hospital. En cambio, la transición ha sido a que cada vez más se piensa en vías de atención integrada para el sistema de salud.
de forma que según los niveles de responsabilidad se vayan adaptando esas vías. Las de sistemas son más generales y se hacen más específicas cuando se construyen e implementan a nivel de centro de salud, a nivel de hospital, de distrito o un nivel que no sea el de sistema. Y esto se ha convertido en un elemento crítico actual para los sistemas de salud en muchos países. Entonces, si ya está entendido el lugar que ocupa la calidad en las funciones esenciales, también cómo las vías son una parte de ese sistema de gestión de calidad integral y sistémico que haría falta para llevarlos a la realidad, unas palabras sobre cómo se construyen, implementan y evalúan muy brevemente, porque el tiempo que tenemos no es mucho, pero espero poder transmitir las ideas fundamentales. Todo lo que les voy a explicar y nuestros proyectos, como les he dicho, están basados en este manual. Y en ese manual se establecen, desde el punto de vista metodológico, 12 pasos para hacerlo de manera sistemática y que queden al final un buen producto que se pueda implementar correctamente y se pueda evaluar. Estos 12 pasos están ahí. Obviamente no los voy a explicar. Comienza con la elección del proceso que hay que justificar, el equipo de trabajo para la evaluación de la vía, que tiene que tener representantes, como antes he dicho, de todas las partes implicadas, y así sucesivamente las características del proceso, primero a nivel macro, después a nivel más concreto, utilizar la evidencia, diseñar las herramientas, así hasta llegar a la implementación y evaluación y mantenimiento. Solamente voy a dar unos detalles sobre la parte del mapeo básico y las preguntas clínicas y organizacionales, y también un poco sobre las principales herramientas. Como he dicho, una cosa que distingue las vías clínicas de otras herramientas es que tiene que explicitar no solamente lo que hay que hacer desde el punto de vista clínico, sino cómo organizarse. Entonces utilizamos una matriz que le llamamos de preguntas clínicas y organizacionales, que para cada uno de los bloques de atención tiene que explicitarse qué debe hacerse, tiene que explicitarse cuándo, en relación de secuencia temporal, cómo, y ahí se utiliza también en parte en el qué, pero sobre todo en el cómo, la evidencia que haya sobre esas decisiones clínicas, quiénes tienen la responsabilidad de realizarlo y dónde dentro de el espacio o el contexto organizacional de lo que estemos hablando. Esto es fundamental. Esta herramienta, cuando se aplica, da lugar a todo tipo de discusiones, pero al final uno no se queda contento hasta que no se especifica todo eso. Y a veces, al principio no salen todos los problemas, pero a lo largo del proceso de construcción van saliendo. Documentos que son los que produce la vía clínica y que luego se utilizan para su implementación. En primer lugar, la matriz temporal, haré un pequeño ejemplo en donde están los responsables de cada acción, la secuencia en el otro eje y dentro de cada celda las acciones a realizar. La hoja de variaciones, que es un documento para anotar en el momento en que no se hace lo que está previsto en la vía, hay que anotarlo y explicar por qué. Eso sirve, es una herramienta para la monitorización del funcionamiento de la vía y a veces para detectar cosas que no se han hecho adecuadamente, para modificarlas, etc. Hoja de información a pacientes y familiares, encuesta de experiencia del paciente y los indicadores para monitorización. En vez de darle ejemplos en general, algunos de esos documentos los voy a aplicar con el ejemplo mexicano, que ya es la última parte de la charla, la vía de atención integrada que ya se empezó a implementar en Campeche. Primero la justificación, creo que no hace falta, pero bueno, la justificación pues el gran problema de la diabetes en México y en concreto en Campeche, que en aquellos momentos tenía el primer lugar. La metodología pues fue seguir los pasos que hemos dicho, desde la elección del proceso, todos los demás, los 12 pasos que están en el manual y que se fueron siguiendo puntualmente. Se eligió porque era un proyecto de investigación, ahora con la inclusión de vías clínicas
en los distritos y en los ecosavis y en el nuevo, si se logra transformar, que espero que sí, sistema de salud mexicano, y ya no será un proyecto de investigación, sino que se irán construyendo en cada lugar. Pero en aquel momento sí, entonces se eligieron unidades de intervención y unidades de control. Era la vía clínica para la atención en primer nivel y solo a título informativo, esos son los centros en los que se trabaja. Fue un trabajo intenso, además golpeado por la pandemia en muchos sentidos, por eso fue un trabajo presencial, pero también mucho a distancia, pero al final se logró hacer la vía clínica, cuyo primer producto estoy viendo que se ha desintegrado un poco la diapositiva, pero en fin, una de las primeras cosas que se hace es ver cuáles son los bloques asistenciales que tienen que contar para ese servicio. El primero fue el tamizaje en personas de más de 20 años. El segundo, integración y diagnóstico, valoración basal, tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico, los grupos de ayuda mutua, evaluación y monitoreo. Y una derivación es la atención al entorno familiar, que es importante hasta controlar los factores de riesgo en ese entorno familiar. Los productos son los que antes he dicho. Estas dos hojitas que hay aquí son ejemplos de hojas de información al paciente elaboradas por el propio grupo de trabajo. Entonces tenemos la matriz temporal, la hoja de variaciones, la hoja de información, que es este que están viendo aquí, la encuesta y los indicadores. Solamente para que vean el tipo de herramienta que es, este es un ejemplo de la matriz temporal. En la primera columna es el personal que lo hace, subrayando que, como he dicho, incluso dentro de cada estado puede que los recursos sean diferentes, entonces las acciones son las que hay que hacer, pero las personas que las hacen depende del centro de salud, depende del contexto. Entonces, esto es lo que tiene que hacer el trabajo social en el primer contacto y luego espero que sí se esté viendo, porque aquí se ve recortado y es la secuencia temporal de las consultas y cuándo deben de ocurrir. Lo que hace trabajo social, promotor de enfermería, lo que hace el médico, lo que hace el nutricionista, lo que hace el activador físico, el promotor de la salud. Son acciones que hay que tener, pero muchos centros no tienen eso, pero hay que pensar quién lo tiene que realizar. Esta es la matriz temporal. Muy importante, que es uno de los pasos importantes, el diseño de la estrategia de implementación, primero para el piloto y después la definitiva, que tiene como ahí tuvo estos componentes, capacitación sobre la vía y sus indicaciones, supervisión con visita a los centros para que se estén realizando las cosas, la constitución de los grupos, la colaboración de la UNEM. Muy importante la itinerancia porque había centros con falta de personal, por ejemplo, de psicología, de nutrición. Fue un verdadero quebradero de cabeza ver cómo se podían dar esos servicios, y una solución fue que esos personajes dieran consultas itinerantes y así poder cubrir todo el territorio. Y muy importante, evaluación y rendición de cuentas con implicación del personal directivo. La Secretaría de Salud estaba participando también en lo que iba pasando, en las evaluaciones, etc. Eso, durante todo el proyecto estuvimos con 3 secretarías de salud diferentes, un secretario y 2 secretarias, pero tuvimos la fortuna de que no se les ocurrió, afortunadamente, parar el proyecto, sino todo lo contrario, todos ellos lo fueron a apoyar. Unos documentos muy interesantes que se produjeron, que esto ya no es que sean documentos de la vía tradicionales o obligatorios. Se produjo esa publicación que ven en primer lugar de la vía clínica, con todos los detalles, todos los documentos, etcétera. Un manual de indicaciones y explicaciones de cada uno de los documentos. Y luego también, muy interesante, una especie de rotafolio, así como un calendario, esos que se pasan las hojas para la sobremesa de los consultorios, para que los médicos y personal pudiera consultar, en donde ya se empezó a integrar de una manera muy explícita el HARTS de OPS y otras actuaciones para crónicas, cardiovasculares, obesidad, etcétera,
De manera que la vía se fue enriqueciendo con esa interacción y que el primer documento donde se plasmó fue ese, donde están de forma resumida todas las indicaciones y todas las referencias de guías que tienen de tener. Indicadores, y son 22 en total. Hay indicadores para cada uno de los bloques que se diseñaron. Tampoco voy a ir en detalle a cada uno, pero es una parte importante de la guía. Pero sí, ya para terminar, les voy a hablar de cuáles son los resultados que tuvimos, que son casi, les anticipo, casi milagrosos, teniendo en cuenta que la pandemia machacó, pero estos son los resultados de la basal, comparándolo con la intermedia, después del piloto. No vamos a entrar en los números, ojalá pudiésemos tener tiempo, pero hay, como les he dicho antes, indicadores para cada uno de los grupos. En general, lo que está en verde son mejoras significativas. Lo que está en naranja, aunque no se distingue demasiado, pero lo que está en naranja son mejoras que no llegan a alcanzar significación. Lo que está en rojo son empeoramientos significativos y lo que está en amarillo es no cambio. Entonces, si se logra ver, hay muchos cálculos, muchas cosas, pero lo que resume son esas columnas con los colores, y en la primera parte son los centros de intervención y la segunda son los centros de control. Esto, por ejemplo, el tamizaje, pues puede verse que en los centros de intervención mejoró. Hay cosas que no se llegaron a hacer, como el tamizaje comunitario, pero mejoró el tamizaje en el centro de salud y, una cosa muy importante, el tamizaje en el entorno familiar. Nada de eso ocurrió en los centros de intervención, de control. Aquí están los indicadores de la evaluación basal, también muy obviamente mejorada en los centros de intervención, empeorada o nada en los centros de control. El tratamiento no farmacológico, una situación semejante. El tratamiento farmacológico, y quiero llegar al seguimiento y control, sobre todo en la última parte, o sea, en los centros de intervención claramente el verde predomina, pero estos últimos que nos dicen del resultado en el control de la glucosa y de los lípidos, la mejora en los centros de intervención fue infinitamente mejor. Luego se hizo al año otra evaluación, que la voy a dar de manera resumida. Esto es lo que ocurrió en ese año. En los centros de intervención, 59% de los indicadores mejoraron, 9% mejoró sin significación. Hay dos que se resistieron y que son uno de salud mental, la detección de depresión y ansiedad, y el otro en relación a los bienes. Pero la situación en los centros de control es absolutamente diferente. Lo que predomina es el no cambio, también son más los que empeoraron, y solamente 4 indicadores mostraron mejor. O sea que la vía clínica mostró un efecto realmente interesante. Mejoró los resultados clínicos. Si hacemos un análisis más, lo que les voy a mostrar ahora son los resultados de una revisión sistemática que más o menos vemos que también lo que pasó en Campeche con la diabetes se puede asumir que es igual. Mejora de resultados clínicos, económicos y de satisfacción del paciente. Visión general del proceso, integrando y superando las tradicionales vistas parciales. Una herramienta de planificación y coordinación que se puede compartir, como de hecho se hizo, con pacientes y familiares. Reducir la variación innecesaria en el proceso y resultados de la atención. Herramienta educativa para profesionales, staff en formación, pacientes y familiares. Mejorar el ambiente de trabajo, explicitando y haciendo evidente la responsabilidad de cada uno. Y fomentar y facilitar la comparación entre soluciones y la práctica de comparaciones para mejorar. Pues esto era probablemente demasiado contenido, pero espero que los principales mensajes hayan quedado claros. Ahí está mi correo por si quieren comunicarse con Pontevedra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Saturno. Digo, bastante interesante la herramienta. Al final es lo que se busca en el tema de la sindemias que tenemos con enfermedades crónicas,
donde tenemos que ser cada vez más eficientes en el uso de los recursos, ¿no? Y en los tiempos también, porque al final la historia natural de la enfermedad va avanzando en las personas afectadas por algún padecimiento crónico, y pues el sistema de salud tiene que buscar que el acceso, el que llegue la persona a una unidad, bueno, pues pueda atender y ir cerrando todas estas brechas de falta de una atención resolutiva. Bueno, pues